Estimados, bienvenidos a la cápsula número 5 de la asignatura de auditoría. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la capacitación. Ya en vista que hemos generado una clase sobre eso, pero hay algunos aspectos que no alcancé a tomar, así que los voy a tratar de aclarar acá. Existe una norma que se llama ISO 10015, ¿ya? Que ya tiene una actualización al año 2019. Yo personalmente no la he podido conseguir, pero sí tengo la versión del año 99, harto tiempo ha pasado ya. ¿Ah? Bien, ¿de qué trata esa norma? Esa norma nos dice que los procesos de entrega o de generación o de suministro de competencia a las personas pasan más o menos como por 4 etapas, ¿sí? Estas 4 etapas son primero la de una etapa de definición de necesidades de capacitación, una segunda etapa que es de diseño, una tercera etapa que es de provisión y la cuarta etapa que es de evaluación. Voy a explicar en el fondo porque esto son cosas que van a tener que hacer, ¿ya? La parte que tiene que ver con la definición de las necesidades fue justo de lo que trata la clase número 12. Eso está completamente puesto ahí, ¿ya? Que sería en este caso determinar qué necesitamos hacer, a quién necesitamos capacitar, quiénes son las personas que están con brechas, con diferencias. A eso se refiere, ¿ya? Por el otro lado, tenemos nosotros que cuando vamos a la etapa de diseño, eso significa que una vez que ya tenemos información, generamos un plan de capacitación. Pero ojo, diseñar el plan de capacitación no es solamente diseñar el plan. Esto quiere decir de que nosotros deberíamos ser capaces de generar el contenido de esas capacitaciones. Me explico. Si nosotros quisiéramos usar solamente el caso del fumigador y lo quisiéramos llevar exclusivamente al tema de retirar el material, vean, vamos a pensar que el diseño es de una de las actividades, no solo el plan de capacitación, sino que vamos a diseñar. Entonces, ¿qué haría uno? Empezaría a elaborar, le vamos a llamar curso de recolección de envases usados. Vamos a llamarlo de esta manera. Eso es un curso. Entonces nosotros definiríamos la duración, vamos a decir que esto va a ser 2 horas. ¿Sí? De eso, fíjense, ¿de qué se trata? Decimos la duración y empezamos a navegar cuáles serían los contenidos. Y los contenidos, ¿qué es lo que serían? Serían sobre el método, ¿sí? Tendríamos que hablar del método. ¿De qué más tendríamos que hablar? Es decir, la forma de realizar esta recolección, ¿sí? Ahora, podríamos hablar un poquito de los aspectos legales asociados y podríamos decir de los impactos y los riesgos. Y miren, ya tenemos alguna definición del curso. A eso se refiere con el diseño. Esto puede ser un ejemplo que pueden ustedes aplicar, que no es tan complejo, pero estamos diciendo los contenidos. Ahora, si a esto nosotros perfectamente le podríamos agregar competencia a lograr. ¿Sí? Competencia a lograr. Y podríamos decir, sobre el método, ¿qué es lo que nos interesa? Que la persona aprenda a segregar, etiquetar y envasar, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? Los aspectos legales, que en este caso aplique norma chilena 2505, que fue la que nos habíamos inventado y que podía ser usada para esto. Y los impactos, los riesgos, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cuál es la competencia a lograr? Bueno, conciencia de los impactos y de los riesgos. Impactos ambientales y los riesgos para la salud. Ahí ya tenemos algo. Ahora, dense cuenta que perfectamente podemos colocar acá tiempo. ¿Sí? Veamos. Aprender a utilizar y segregar la etiqueta, si tenemos eso, sería 1 hora. Sobre los aspectos legales, media hora.
sobre la conciencia, media hora más. Eso es solamente para darle un ejemplo de cómo podría ser aproximadamente el diseño de un curso, pero estamos dando un ejemplo muy pequeñito. Para otras cosas esto se va a complejizar mucho más. ¿Sí? Bien, eso es lo que tenemos respecto a la generación de un curso en la etapa de diseño. ¿Qué significaría la provisión? La provisión es simplemente entregar, asegurarnos de entregar eso. ¿Qué podría pasar? Esa información que nosotros tenemos se lo podríamos, por ejemplo, pasar a un OTEC, si hubiera sido un curso de más de 5 horas, y decirle, no sé, a la OTEC, no se me ocurre ninguna, la de la Corproa, por ejemplo, o a la misma del INACAP, le pasan esto y le dicen, mira, este es el descriptor del curso, necesito que me consigas a alguien que sea competente. Si ustedes hilan más finos, podrían decir, necesitamos un ingeniero en prevención de riesgo, calidad y ambiente o un ingeniero medioambiental para que dicte el curso. Ahí tienen ya una definición, incluso de quién puede ser, pero le pasan la pelota a otro. En este caso sería un OTEC. Ahora, si quieren, lo pueden asumir. Es una conversación interesante que podríamos tener más adelante. Resulta que el CENSE nos da la posibilidad de recuperar de alguna manera el dinero que invertimos en capacitación. Y si somos inteligentes, nosotros, si nos metemos en eso, podríamos hacer que nuestra asesoría se vuelva mucho más interesante. En el sentido de que le podríamos permitir a la empresa pagar cursos extra, quizás a nosotros, ya, para hacer estas capacitaciones que hemos detectado como necesidad. Y finalmente viene la parte de la evaluación. En este caso, si lo que queríamos nosotros era que la persona aprendiera a hacer este retiro de los materiales, lo aprendiera a envasar y etiquetar correctamente para poderlos disponer más adelante, nosotros evaluamos el curso en función si se logró, estamos teniendo eso, este operador está entregando los envases como corresponde, que cuando nosotros se los pasamos, por ejemplo, a la empresa que se encarga de llevárselos a otro lugar, no nos salgan diciendo, oye, no vienen bien, no están bien manipulados, no se le hizo el triple lavado, no se le dejó la etiqueta como corresponde, están confundidos, venían chorreando. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera de evaluar. ¿Qué es lo que pasa después de eso? Si no lo logras hacer, lo que viene es, oye, rehace alguna capacitación extra, o, bueno, lo peor de todo es, saca a esa persona de ahí, ya, dentro de todas las posibilidades que hay. Ese sería el ciclo que define esta norma, al menos en la versión más antigua, que no creo que haya cambiado mucho. Ahora, cuando hablamos de los tipos de capacitación, hay varios, yo les mencioné algunos, yo les voy a ir mencionando acá. Tenemos charlas, talleres, cursos, estoy un poquito al lote aquí porque estoy leyendo una lista, seminarios, congresos, pasantías, tutorías, tendríamos el e-learning que ahora estamos haciendo, el autoformación, y ojalá que no me falte ninguno. No, ninguno. Bien, cuando hablamos de charla, habitualmente nosotros estamos hablando de esas cosas que dan de unos poquitos minutos, desde, por ejemplo, la típica de 5 minutos que es al inicio de cualquier turno, hasta algunas charlas que podríamos decir que pueden durar como una hora, donde básicamente lo que hay es una persona que expone directamente, simplemente es una exposición. Por lo general se le considera algo un poquito más, no tan, no tiene requerimientos de estar, por ejemplo, sentado. ¿Ah? Por darle algún caso. Eso es una cuestión de cada quien. Pero la típica charla de 5 o 15 minutos que uno puede hacer, dejémoslo en ese espacio. Pero además tenemos otro que nosotros llamamos, voy a partir por acá porque este es el que corresponde a los cursos. Y los cursos, si nos aplicamos a las definiciones que hace CENSE, por ejemplo, podríamos decir que los cursos se ven más o menos como por cantidad de horas. Tenemos cursos chicos que son de 4 o 5 horas, ¿ya? Que es como una mitad de jornada, o cursos que son de una jornada de 8 horas, cursos de 16 horas, cursos de 24 y así por el estilo, ¿ya? En algún momento vamos a ir a hablar de auditoría y se van a dar cuenta que hacemos diferencias de cursos de 8, de 16, de 24 y 40 horas, ¿ya? Pero estamos hablando de eso. Definición de curso, son clases expositivas, pero ya es mucho más organizado. Más parecido al ejemplo que les puse recién.
Ahora, cuando hablamos de talleres, la diferencia con respecto a los demás es que el taller es, al menos lo que yo he manejado, es un poco más complejo porque quiere decir de que en realidad tiene cierto afán de generar una competencia en las personas, pero en términos de debatir, de conversar, de que se hagan actividades durante esto. ¿Sí? Hay algunos que dicen que hay algunos cursos que son cursos y talleres, y otros dicen que no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Yo prefiero diferenciarlo de esa manera, que es como que los talleres tienen una cosa más práctica, en cambio los cursos son un poquito más cargados a la teoría. Es discutible, pero solamente estoy dando las opciones. ¿Ya? Lo del nombre da lo mismo. Seminario. Seminario es cuando uno dice, oye, derechamente nos encontramos con una actividad que dura, por ejemplo, una mañana o un día, y donde las personas van y reciben un montón de charlas, ¿sí? De exposiciones de distintos tipos, o de simplemente de un solo estilo, como por ejemplo cuando se hacen estos seminarios que son sobre el consumo del agua o de la energía, uno diría, bueno, puede ser que nos encontremos con cosas de ese estilo. Mejor si son gratis, ¿ya? Luego tenemos congresos donde eventualmente quizás lo que nos interesa a nosotros es hacer que nuestra gente vaya a exponer. Uno dice, pero eso ¿qué tiene que ver con la capacitación? Oye, si te genera competencias en las personas. Recuerden que lo que nos interesa es generar competencias. Entonces pueden ser las de liderazgo, quizás lo que necesitamos es ir a dar a conocer algo que estamos haciendo. Piensen en esa misma empresa, la de Geoplaga, podría ser que necesiten ir a participar de algunos congresos donde ellos expongan, oye, esta es la gestión ambiental que estamos haciendo. Quizás sea una forma, ¿ya?, de adquirir esos otros compromisos, aparte de los legales, es de estar informándole a la comunidad de lo que se hace, por ejemplo. ¿Ya? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos las pasantías. Esto es bastante entretenido, porque es el típico caso de, por ejemplo, podría ser que los de Bioplagas decían irse a Santiago y mandan a un operario de Santiago a una empresa mucho más grande y distinta, no sé, Tulinolen, algo así, y les enseñan para que les enseñen allá a trabajar este tipo de reactivos nuevos. Eso es una pasantía, ¿sí? Eso es una pasantía. Es como hablar de práctica, pero uno no le llama práctica cuando ya estás trabajando, le llama pasantía. Bien, luego tenemos las tutorías. Y esa es una situación cuando derechamente lo que hacen es colocarte a ti o al trabajador le colocan una persona como un profesor o una profesora que los va entrenando y que les va entregando conocimiento. ¿Ya? A mí me tocó ver alguna vez eso en Codelco, donde de repente les están gestionando las competencias de todos los operadores y le colocaban un ingeniero civil químico para explicarle el proceso de fundición al trabajador. Pero estaba 6 meses con él. Y lo entrenaba, y todos los días conversaba con él. O sea, tenía clases ahí mismo en terreno. A eso se refieren las tutorías. ¿Ya? Luego tenemos las que tienen que ver con el e-learning. Y bueno, para qué profundizar, esta misma cápsula es una demostración del famoso e-learning, ¿ya? Que es una de esas opciones. Pero también tenemos estas típicas presentaciones flash que ustedes ya deben conocer, estos cursos gratuitos que tira la H o las mutualidades, donde uno se inscribe y ve una presentación y accede a conocimientos sobre manipulación de alguna sustancia, sobre primer auxilio y cosas similares. Al menos como contenido está bastante bueno y son bastante accesibles. Piensen, ustedes van a estar haciendo asesoría y necesitan generar algún tipo de capacitación, le estoy dando todas las posibilidades. Y finalmente está la de la autoformación. Miren, esto es muy del nivel de, oye, necesito que me aprendas a manejar este software. Entrénate solo. Y hay veces que, por muy duro que parezca, eso puede ser una forma de capacitación. Simplemente decirle a la persona, asume tú el reto de autoformarte. Por lo general se estila que eso se haga cuando está la capacidad para hacerlo. Es como que si alguno de ustedes le dijeran, miren, ¿saben qué? Ya me ha pasado a mí con alumnos que han hecho su tesis y ellos han aprendido a programar. Eso fue autoformación. ¿Por qué? Porque necesitaban generar una aplicación para su trabajo de seminario. Entonces uno dice, oye, ¿qué pasó? Te autoformaste. Lo mismo pasa con quien quiere aprender Excel, con quien quiere aprender alguna cosa. En este caso, ese tema de la autoformación puede ser de que derechamente a la persona se le da la obligación, mira, te tienes que volver experto en temas legales. Entonces lo que va a pasar es que esta persona va a empezar a explorar, va a empezar a buscar qué es lo que dice la Biblioteca del Congreso Nacional, va a empezar a buscar videos, tutoriales, hasta que se logra generar la competencia en conocimiento. ¿Sí? Bien, eso es la famosa
exposición de esta oportunidad. Esto es simplemente para que lo entiendan. Es un complemento a la clase número 12, que son cosas que no alcancé a revisar, que no venían muy al caso, pero si falta algo de comprensión, aquí está la solución. Bien,